¿De qué hablaremos hoy, Gabriel? Ajá, hoy tocaremos un tema sumamente importante. Así es, Gabriel. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio y el profe decía, vamos a hablar sobre sexualidad? ¿Qué es lo primero que pensabas? Para ser sincero, en ese entonces pensaba que se iba a hablar sobre relaciones sexuales. ¿Y tus amigas, amigos, a qué lo asociaban? Algunos amigos pensaban que se iba a hablar sobre los órganos genitales. ¡Qué interesante! En mi caso, esperaba que se hable sobre la menstruación y cómo prevenir el embarazo. Así es, Carmen. Seguro que nuestros estudiantes ya vienen recordando las diferentes experiencias que han tenido en relación con el tema. Pues justamente en el programa de hoy vamos a tratar sobre las diferentes situaciones y conductas de riesgo que podemos encontrar vinculados a la sexualidad. Así es. Y para eso será importante que, como siempre, puedan participar en el programa opinando. El nombre de nuestro programa de hoy es... Identificamos conductas y situaciones de riesgo vinculadas a la sexualidad para su prevención. ¡Qué interesante el tema! Estoy segura de que nos ayudará mucho a reconocer posibles conductas y situaciones de riesgo que podamos tener, pero sobre todo prevenirlas. ¡Qué genial que vayamos a tocar este tema, Gabriel! Te cuento que yo aún tengo varias dudas al respecto y estoy segura de que nuestros estudiantes también. Seguro que sí, pero para eso estamos aquí, para conversar y reflexionar en forma conjunta e ir aprendiendo juntos. Tienes razón. ¿Qué te parece si ahora empezamos con algunos casos de adolescentes y vamos a reflexionar luego si son situaciones de riesgo o no? Voy con el primer caso. Es el caso de unos adolescentes que son enamorados. Un fin de semana, el enamorado visita a su enamorada en su casa. Él le pregunta si sus padres están, a lo que ella responde que salieron y que llegarán aún en la noche. Él se pone cariñoso y le propone tener relaciones sexuales. Ella le pregunta si tiene preservativo y él le contesta que no, pero que no pasará nada si es solo por esta vez. Qué interesante la historia que nos traes, Gabriel. Antes de ir con las preguntas, vamos a ver la segunda historia, que es de un adolescente de 15 años y un adolescente de 17 años que son enamorados. La enamorada vive en una comunidad de Jauja a 2 horas de camino de donde vive su enamorado. Ella está asustada porque acaba de descubrir que está embarazada y no sabe cómo contarle a su enamorado. Entonces decide llamarlo y le comenta que tiene miedo porque la semana pasada se estaba sintiendo un poco extraña, con náuseas y con la sensación de que le estaba pasando algo diferente. Y como su menstruación a veces se atrasa, pensó que podría ser un atraso más y no le dijo nada, pero se hizo una prueba y confirmó que está embarazada. Su enamorado se queda en silencio unos segundos y ella continúa diciendo que debieron cuidarse, que su intención no es culparlo, pero que está confundida y asustada y que no sabe qué hacer ahora. Su enamorado, luego de un rato, reacciona y comenta que la noticia le cae como agua fría y le propone que se encuentren para conversar personalmente y ver cómo enfrentan su situación. Ella acepta y confirma que se encontrarán al día siguiente en la tarde, al costado del río. Luego de escuchar las dos historias, vamos a ir con las preguntas. Tengamos listo todo lo necesario para responder. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Qué conductas y situaciones de riesgo identificas en las historias? Repito, ¿qué conductas y situaciones de riesgo identificas en las historias? Segunda pregunta. ¿Qué deberían hacer los enamorados de la primera historia para prevenir la situación de riesgo? Repito, ¿qué deberían hacer los enamorados de la primera historia para prevenir la situación de riesgo? Tercera pregunta. ¿Qué deberían hacer los adolescentes en la segunda historia frente a su situación? Repito, ¿qué deberían hacer los adolescentes en la segunda historia frente a su situación? Bien, ahora que hemos anotado las preguntas, estoy ansiosa por escuchar sus respuestas. ¿Gabriel? Tranquila, Carmen. Ya nos están llegando los primeros comentarios. Nos escribe Javier, de Madre de Dios. Nos comenta que en la primera historia, si deciden tener relaciones sexuales sin protección,
pueden correr el riesgo de embarazarse o incluso contagiarse de alguna infección de transmisión sexual. Es cierto, ¿cuánta razón tiene Javier? Nos comenta también María de Ayacucho. En la segunda historia, al parecer los enamorados decidieron tener relaciones sexuales sin protección. Posiblemente ella ha quedado embarazada y ahora no saben cómo afrontar dicha situación, ya que aún son adolescentes. Así es, María. Es una situación complicada en la que se encuentran ambos adolescentes. ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en esa situación, Carmen? Difícil situación, pero vamos a ver qué han respondido nuestros estudiantes. Mariela de Loreto nos comenta: en el primer caso, el enamorado tiene un pensamiento irresponsable, porque con tal de tener relaciones sexuales, quiere convencer a su pareja de que no hay ningún riesgo si es solo una vez, lo cual no es cierto. El riesgo está ahí. Yo creo que si fuera la enamorada, me pongo fuerte y no acepto, y creo que él necesita informarse más sobre los riesgos. Qué importante lo que nos comentas, Mariela. ¿Y qué nos dice Pedro de Huánuco sobre el segundo caso? Si de verdad la enamorada está embarazada, yo creo que deberán conversar bien entre ellos para asumir la responsabilidad y luego avisar a sus padres para que puedan apoyarlos y sobre todo seguir con sus estudios y no dejar el colegio. Gracias Pedro, Mariela, María y Javier por enviarnos sus comentarios. Efectivamente, son situaciones que muchas veces hemos visto en nuestro entorno y es sumamente importante la información con la que contamos y las decisiones responsables que debemos tomar sobre cómo vivimos nuestra sexualidad para evitar riesgos. Así es, Carmen. Qué importantes aportes y reflexiones nos han enviado cada uno de los estudiantes sobre un tema tan importante como es identificar situaciones de riesgo vinculados a la sexualidad. Sí, Gabriel. Y para ello es importante contar con información adecuada que nos permita identificar cuando estamos en situaciones de riesgo y tomar decisiones adecuadas en favor de nuestra salud, pero también de nuestro proyecto de vida. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas ideas para comprender los riesgos vinculados a la sexualidad. Una primera idea clave es que debemos comprender la sexualidad de manera integral, es decir, como la interacción de sus tres dimensiones: la biológica reproductiva, la dimensión social y afectiva y la dimensión ética moral. Así es, hablar de sexualidad no se restringe a las relaciones coitales o los órganos genitales, sino que involucra otras dimensiones, como nuestras formas de expresar nuestros afectos con los amigos, la pareja, pero también nuestra familia, las decisiones que podamos tomar y prevenir los riesgos, etc. Efectivamente, nuestra sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de la vida y que se va desarrollando en la medida que vamos creciendo. Por eso es fundamental ejercerla pensando en nuestro proyecto de vida. Así es, Carmen. Y a lo largo de nuestro desarrollo personal y de nuestra sexualidad, puede haber riesgos que nos impidan lograr nuestro proyecto de vida. Justamente, a continuación, vamos a tratar sobre las diferentes situaciones y conductas de riesgo que podamos encontrar vinculadas a nuestra sexualidad. Un primer aspecto a considerar sobre las conductas de riesgo tiene que ver con las decisiones personales que tomamos sobre la base de nuestros aprendizajes cotidianos y creencias. Por ejemplo, el embarazo no deseado por falta de información adecuada o la conducta de no uso del preservativo, así como el contagio de las ITS, infecciones de transmisión sexual, o ejercer acoso sexual. Esto más en el caso de los hombres hacia mujeres, etc. Así es, Carmen. La forma como decidimos tiene que ver con las creencias y aprendizajes que vamos teniendo. Por ejemplo, en el primer caso, el enamorado creía que no pasaba nada por tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, recibió una información errada. Hay riesgos que están en nuestras manos prevenir, a partir de la información y orientación adecuada que podamos tener. Sin embargo, existen también riesgos que no dependen mucho de uno, sino que están más vinculados al contexto social o familiar. ¿Cómo así, Carmen? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, la trata con fines de explotación laboral y sexual,
que generalmente se da en adolescentes de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, las uniones conyugales forzadas a temprana edad, que muchas veces se asumen como parte de las tradiciones culturales de algunas comunidades, pero que vulneran el derecho a decidir sobre su futuro a las niñas y adolescentes. También las diferentes situaciones de violencia machista. Esos son algunos ejemplos de cómo el contexto social y cultural pueden generar condiciones de riesgo en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, nos queda claro que los riesgos podemos entenderlos como aquellas situaciones que dependen de las decisiones que podamos tomar a partir de la información que recibimos o nuestros aprendizajes sobre la sexualidad, y que están condicionados por el contexto social y cultural y cómo va entendiendo la sexualidad de las niñas, niños, adolescentes. Así es, Gabriel, y lo más importante es que debemos aprender a reconocerlos para poder evitarlos o prevenirlos. ¿Cómo saber que estamos en una situación de riesgo? Aquí algunas recomendaciones. Primera recomendación: cuando nuestra decisión vinculada a la sexualidad puede ir en contra de nuestra integridad física o mental, o de la otra persona o nuestro proyecto de vida. Segunda recomendación: cuando la decisión de las otras personas me hace daño o afecta mi proyecto de vida o mi integridad física o mental. Y la tercera recomendación: cuando sentimos que hacemos cosas que no deseamos o elegimos previa información. Carmen, ¿cómo podemos prevenir situaciones de riesgo? Primero, comprender que detrás de cada conducta y toma de decisiones están nuestros aprendizajes personales. A partir de ellos, evaluaremos si nuestras decisiones son positivas o perjudiciales para nuestro bienestar. Segundo, tener en claro cuál es nuestro proyecto de vida para construir un estilo de vida saludable, ejerciendo nuestra sexualidad de manera responsable, con el fin de lograr nuestros objetivos de vida. Tercero, informarnos de fuentes confiables y científicas para conocer sobre nuestra sexualidad y los riesgos que pueden existir en torno a ella. Y cuarto, fortalecer nuestras relaciones interpersonales y redes socioafectivas saludables y respetuosas con amigos, familia, comunidad, docentes, etc. Genial, estoy segura de que estas recomendaciones les serán útiles a nuestros estudiantes. Definitivamente. Y seguro nuestros estudiantes también tienen otras claves y pistas para poder identificar situaciones de riesgo y prevenirlas. Por ello, vamos a pasar a nuestra siguiente sección para ponerlas en práctica. En esta ocasión vamos a pedirles a nuestros estudiantes que identifiquen situaciones de riesgo vinculadas a la sexualidad. ¡Genial! ¿Y cómo lo vamos a hacer, Carmen? El primer paso consiste en que tomen una hoja y la dividan en 4. Cada espacio de la hoja corresponderá a un ámbito en que nos relacionamos: personal o de pareja, familiar, escolar y comunitario. Una vez que hayan dividido sus hojas, identificarán las conductas o situaciones de riesgo vinculadas a la sexualidad para cada ámbito. Por ejemplo, en el ámbito personal y o de pareja, algunas conductas de riesgo pueden ser tener relaciones sexuales sin preservativo, ejercer violencia y control a tu pareja, etc. En el ámbito familiar, una situación de riesgo puede ser la presencia de padres o madres que forman a los hijos e hijas con mensajes machistas o la violencia que puede existir dentro de la familia. En el ámbito escolar, por ejemplo, podrían ser situaciones de riesgo compañeras o compañeros que presionan para iniciarse sexualmente, algún docente que pueda acosar a las o los estudiantes a cambio de una buena nota, entre otros. Finalmente, en el ámbito comunitario, por ejemplo, los amigos que presionan para acosar a alguna chica, o cuando en la comunidad hay prácticas de casar a una menor de edad con un adulto, etc. Ojo, hemos puesto algunos ejemplos para que puedan tener una idea que hace referencia a cada ámbito. El ejercicio consiste en que cada uno de ustedes piensen en su experiencia y su contexto qué posibles riesgos observan. Si en algún ámbito no identifican, no hay problema. Señalen en aquellos ámbitos que hay. El segundo paso consiste en que luego de identificar las situaciones de riesgo en cada ámbito, vamos a responder las siguientes preguntas.
¿Cómo podrían prevenir estas situaciones? ¿A quién puedo acudir para pedir ayuda de ser necesario? Y como tercer paso, luego de reflexionar y desarrollar la actividad, vamos a compartir con nuestra tutora o tutor lo trabajado. Carmen, debo señalar además que si identifican alguna situación de riesgo, es importante solicitar ayuda a una persona de confianza en la familia, la escuela o entre las amistades, algún profesional de la comunidad. También tenemos el servicio de la línea 100, donde podremos recibir ayuda gratuita. Ahora, hemos llegado al momento de escuchar algo que nos permitirá inspirarnos y seguir aprendiendo. Escuchemos con atención. Hola a todas y todos los amigos de Aprende en Casa. Mi nombre es Abigail. Les envío un fuerte abrazo desde el distrito de San Martín de Porres, Lima. Sé que la educación sexual es muy importante, sobre todo para nosotros las y los adolescentes, ya que a nuestra edad estamos descubriendo nuestra sexualidad. Recuerdo que un vecino adolescente que aún no terminaba su secundaria embarazó a su enamorada. Ambos estudiaban juntos. Su hermanita menor, quien es mi mejor amiga, me contó que su familia estaba muy triste y posiblemente ambos dejarían de estudiar, y todos los planes y sueños de su hermano y su enamorada se verían frustrados. Sobre este tema del embarazo adolescente nos habló nuestra tutora y nos orientó para poder comprender nuestros cambios biológicos y psicológicos, el cuidado de nuestro cuerpo y lo necesario que es experimentar nuestra sexualidad con responsabilidad. Gracias por escucharme. Quiero enviar un gran saludo a toda la comunidad educativa, docentes, compañeros, estudiantes y madres y padres de familia, especialmente a los de mi institución educativa Fe y Alegría número 1. Gracias por compartirnos tus reflexiones e inspirarnos para seguir aprendiendo a identificar situaciones y conductas de riesgo y vivir nuestra sexualidad de manera responsable y saludable. Estoy seguro de que a nuestros estudiantes les ha gustado mucho escucharte. Gabriel, estamos llegando al final del programa. Estamos muy contentos con todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Como siempre, haremos nuestro repaso del programa. Muchos de los riesgos vinculados a la sexualidad son producto de las normas sociales establecidas por cada sociedad. Estas normas influyen en la manera en que entendemos, experimentamos y vivimos nuestra sexualidad. Por ello, es importante que podamos acceder a información adecuada con respecto a la educación sexual integral, a fin de tomar decisiones adecuadas sobre la forma en que vivimos nuestra sexualidad de manera responsable y saludable. Una de las conductas de riesgo más frecuentes está vinculada al embarazo adolescente y al abandono de los estudios secundarios, generalmente por la falta de uso del preservativo, lo que puede conducir además al contagio de las infecciones de transmisión sexual ITS. Por ello, antes de iniciar nuestra vida sexual, debemos informarnos sobre el uso adecuado del preservativo, las consecuencias de no usarlo y prestar atención a los cambios que experimentarán nuestros cuerpos. Comprender la sexualidad de manera integral y no reducir al acto sexual o al aspecto reproductivo nos permite estar alertas para analizar y tomar decisiones sobre el tipo de relaciones interpersonales que queremos establecer de acuerdo con nuestro proyecto de vida, sea con la pareja, nuestra familia, amistades o el entorno comunitario en el que desarrollamos nuestra vida. Finalmente, es clave recordar que para prevenir los riesgos necesitamos aprender a reconocerlos y si nos vemos en alguna situación peligrosa, solicitemos ayuda y orientación a alguien de confianza en la familia, la escuela o las amistades. Muy bien, con eso llegamos al cierre de este programa. Nos escuchamos en el siguiente programa.